Hoy es martes, los martes platicamos con Jorge Cepeda Patterson. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Denise? Pues quería abordar el diferendo que existe en este momento entre López Obrador y la UNAM, con una reflexión que vaya más allá realmente del caso Del de la plagio. ministra Ajá. Yasmín Esquivel, del plagio, ¿no? Se puede entender la molestia de López Obrador por las acusaciones en contra de la ministra, con esto de plagio de su tesis de licenciatura, porque en Palacio Nacional, con razón o sin ella, ha sido leído como un ataque al proyecto de la 4T. Su inhabilitación como ministra es vista, pues sí, como un descalabro para las posiciones del gobierno, por no hablar de que era su candidata para sustituir al ministro Arturo Saldívar. Como digo, puede entenderse la molestia, pero lo que es más difícil explicar es la deriva a una confrontación pública con la UNAM. Se ha dicho que las baterías del presidente van dirigidas estrictamente contra el actual rector, quien deja el puesto este año, y esto con la intención Pues de el empujar prestigio, alguna ajá. candidatura, Ujú. una candidatura más afín a la 4T. Pero a mí me parece que las críticas van más allá. Para no ir más lejos, hace unos días dijo que no ha habido un rector decente desde Pablo González Casanova, quien estuvo hace 50 años a cargo Sí, de fue en los 70s. en los 70, sí, raspando pues de paso a su representante en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ex rector. A mí me parece que hay evidencias que hay en este sexenio otras muchas diferencias de fondo con la UNAM, y que esta no es más que la última de una cuenta del Rosario. Por Sí, el mencionar COVID, algunos, claro. la comunidad científica y cultural versus el gobierno, o al revés, particularmente en la confrontación del actual CONACYT con científicos y Sí. miembros anteriores, calificada pues sí como rudeza innecesaria. Recordaremos que los acusaron penalmente de delincuencia organizada. Los querían mandar O al la Moloya. O sea, tal cual, a miembros de un consejo que sí. tomaron decisiones que pensaron que eran las correctas, pero en fin, resultaron delincuencia organizada. O la controversia del fiscal Alejandro Hertz y su obtención de grado de investigación del Sistema Nacional, que con la oposición de los investigadores, o las fricciones con la clase media a la que pertenece la mayor parte de los profesores e investigadores, el desprecio a la ONG y organismos descentralizados de manera indiferenciada, pues donde trabajan muchos miembros de la comunidad. La tensión escaló en las elecciones del año pasado, cuando la oposición ganó 9 de 16 delegaciones, entre ellas algunas que eran bastión histórico del obradorismo. La irritación del presidente ante los resultados le llevó a cuestionar el neoconservadurismo de los estudiantes de educación superior y de los académicos, las actitudes aspiracionistas de la clase media. Incluso llegó a declarar que su único y verdadero aliado era el pueblo, que no A presumía ver, de nada ser más hay que hacer un comentario. universitarios. Déjame hacerte un comentario que es que si Sí. los estudiantes universitarios y las clases medias no fueran aspiracionistas, están casi en su definición. Pero bueno, Sí, y forma parte, digamos, bueno, de una sociedad de mercado y de una pues, aspiración válida, no solo en las clases medias, sino en en los sectores cualquiera. populares que desean que sus hijos tengan una mejor vida, ¿no? Y que la educación es Eh, un camino para eso, en fin. Pero bueno, dime. a lo que voy es que esas posiciones de López Obrador han alimentado el distanciamiento con un sector que históricamente había sido aliado de los gobiernos de izquierda en la ciudad. Eh, López Obrador dirá que la molestia obedece al hecho de que la UNAM ya no ha mantenido una vocación social que le caracterizaba. Asumiendo que así sea, habría que pensar que él es un político práctico que en otras ocasiones se ha impuesto esta practicidad, por ejemplo, con gobernadores priistas Bueno, o con sus dirigentes del alianzas. Partido Pero, Verde, bueno, y el que partido sí, sí, con el religiosos y de Partido todo Verde, tipo. Sí, donde sí, sí. tendría mucho mayor razón para acudir, digamos, a cuestionamientos éticos o ideológicos, pero en tales casos se ha impuesto la necesidad política. ¿Por qué no con la UNAM, donde lejos de reconstruir alianzas, el presidente ha elegido un camino que profundiza el distanciamiento? A mí me Y parece que que tiene juega una consecuencias, especie... ¿no? Que va a tener... A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo Sí, nada más para que concluyamos esta conversación. Vamos a una pausa, estamos con Jorge Cepeda Patterson. Ya. Estamos
Estamos aquí atando cabos. Jorge, te agradezco. Jorge Cepeda Patterson con nosotros. Jorge estaba haciendo un análisis sobre la relación entre el gobierno, en particular el presidente y la UNAM, y de las posibles consecuencias que te iba a decir, Jorge, el hecho de que el presidente se haya distanciado sistemáticamente de de estudiantes o de todo lo que es la ciencia, la comunidad científica, de la comunidad cultural también, y esto tiene que ver, o sea, esto, como tú decías, tiene consecuencias pues también sobre la Ciudad de México y las próximas elecciones, o podría tenerlo. En efecto, yo creo que en el fondo juega en el presidente un sentimiento, una sensación de traición por la escasa disposición que él percibe en esta comunidad para acompañarlo incondicionalmente, habiéndolos considerado antes una especie de aliado histórico. Lo que llama la atención es que frente a otros actores políticos, gobernadores priistas o Partido Verde, etcétera, él ha caminado por el realismo político. En cambio acá él ha construido razones para ese mayor distanciamiento. Y sí, para terminar, en efecto, esto podría tener consecuencias importantes porque, a diferencia de las elecciones presidenciales que las afrontan con cierta holgura, la Ciudad de México se ve en un panorama muy competido. Se perdió 9, decía, de 16 delegaciones, y cualquiera que haya sido el impacto de estudiantes y profesores en la derrota del 2021, de hace 2 años, es evidente que lejos de restañarse, pues esas diferencias se han acentuado, Denise, y esto puede ser un punto de inflexión para las pretensiones del obradorismo de conservar lo que ha mantenido durante 30 años, es decir, la gobernatura de la ciudad. Bueno, pues habrá que ver, y sobre todo habrá que ver si hay algún movimiento en ese sentido de aquí a las elecciones, pero interesante. Te agradezco muchísimo, gracias. El gusto es mío, un saludo. Buenas tardes. Bueno, por cierto, rápidamente, antes de ir con otras cosas...